Hola de nuevo y ahora damos paso a Andrés Martínez de la oficina de SOST en Bruselas, que nos va a hablar de las novedades en los aspectos legales y financieros de Horizonte Europa. Andrés es licenciado en Derecho con más de 20 años de experiencia en programas de I+D+I internacional. Actualmente es el coordinador de la oficina SOST de CDTI en Bruselas y NCP para asuntos legales y financieros de Horizonte Europa. Andrés. Bueno, igual no me vais a ver. Prefiero que, visto ya el retraso que tenemos, vamos a los contenidos y ya al final, si puedo, me comparto mi cámara. Pero bueno, la idea ahora es contaros pues en lugar de 30 minutos, en 20, las principales novedades de las reglas del programa Horizonte Europa. Algunas de las cuales Ainara ya las ha mencionado, así que iré rápido sobre ellas. Lo primero que quería contaros es el contexto. Pues el contexto es que ya tenemos reglamentos, se publicó, como sabéis, la semana pasada, así que ya tenemos unas reglas de participación consolidadas. Tenemos además algo que es una novedad, que es el Corporate Model Grant Agreement, que es el acuerdo de subvención general, vamos a llamarlo así, es decir, un acuerdo de subvención que va a aplicar no solo a los proyectos de Horizonte Europa, sino a otros proyectos de otros programas financiados por la Unión Europea, LIFE, Digital Europe, en fin, todos los que se os puedan venir a la cabeza, van a compartir un mismo Model Grant Agreement Corporate. Y luego el Annotated Model Grant Agreement, para los que estéis más familiarizados con los temas legales y financieros de los proyectos, pues sabréis que es la guía de Horizonte Europa, que esa seguimos discutiendo y seguimos pendientes de que la Comisión nos la envíe o la publique la primera versión. Y dicho esto, lo que es la primera taspa, que siempre la pongo y ya me repito, hay pocas novedades. Ese es el mensaje general que tenéis que quedaros, con el que tenéis que quedaros. Hay pocos cambios en relación con Horizonte 2020, y los que hay se supone que son cambios que van a simplificar vuestra vida. Nunca tengo claro si van a simplificar más vuestra vida que la vida de la Comisión, pero al menos ese es el objetivo. Va a haber unas reglas generales, fruto de este Corporate Model Agreement que os decía. Se comparten reglas entre los diferentes programas, pero obviamente siguen siendo posibles excepciones cuando son necesarias, y veréis que para el caso de Horizonte Europa hay algunas excepciones a las normas generales. Sigue el aumento del uso de las opciones de costes simplificadas, Lump Sum Unit Cost, sobre todo los Lump Sum. Sabéis que ha habido unos cuantos pilotos en Horizonte 2020. Pues esa modalidad de certificar costes ya no en base a las facturas, sino en base a las tareas realizadas, que es el modelo Lump Sum, pues se va a seguir ampliando. No sabemos hasta dónde, pero se va a seguir ampliando en Horizonte Europa. Desde luego no va a ser un uso generalizado, eso está claro. Y siempre, esta también es una referencia que aparece al inicio de cada programa, y es que se van a respetar más las prácticas contables habituales de las entidades. Y veremos el ejemplo de las facturas internas. Esto lo ha dicho la Ainara, así que paso directamente a la siguiente. Hay algunas restricciones, algunas que ya existen en Horizonte Europa. En ambos casos aparecen en los Work Program. En las convocatorias tenéis que identificar estas restricciones a la participación en defensa de intereses estratégicos, autonómicos, de seguridad, autonómicos, de autonomía de la Unión o de seguridad. Y algunas son generales, es decir, que se excluyen la participación de entidades de estos países. Eso, bueno, tenéis que tenerlo claro a la hora de montar vuestros consorcios. Y hay una novedad, esta sí que es una novedad del Horizonte Europa, y es que se pueden incluso excluir entidades que están en un Estado miembro o un Estado asociado, pero que están controladas por entidades o gobiernos de terceros países. Creo que ya todos podéis imaginar en quién se está pensando mayoritariamente. En cuanto a las reglas de financiación de estos no Estado miembros, pues bueno, sabéis que automáticamente los países asociados van a ser financiables, porque de hecho van a aportar al presupuesto entre un 15 y un 20% del total, va a venir de estos países asociados, o se prevé que venga de estos países asociados. También se van a seguir financiando los países low y middle income, igual que sucede ahora en Horizonte 2020. Sabéis que hay una lista en el anexo A, anexos generales del Work Program, en el anexo A, con todos los países que reciben financiación automáticamente. Pues esa lista, a mi juicio sin cambios, va a aparecer ahora en la guía
Horizon Program Guide, que todavía no se ha publicado, pero que en breve lo hará. También siguen siendo financiables las entidades de terceros países, no Estado miembro y no asociado, por supuesto, cuando los evaluadores consideren la participación de esa entidad como esencial. ¿Okay? A priori, no. Siempre es una excepción. Y luego para organizaciones internacionales también, las que tengan base en Europa de manera automática y otras de manera excepcional. Y la asociación, voy muy rápido porque lo ha contado muy bien Ainara, los países que están en fase de negociación de la asociación, vamos a decirlo bien, perdonadme, los países que están asociados a Horizonte 2020 se consideran asociados a Horizonte Europa. Es lo que llaman la asociación transitoria y siempre que se firmen estos acuerdos de asociación antes de firmar el Grant Agreement, en este caso antes del final del año 2021, pues tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de este año. Dicho esto, sabéis que además de los asociados actuales, pues ahora tendremos a Reino Unido, que estará asociado, y a Marruecos y Kosovo, que han iniciado también la fase de asociación. Lo ha dicho también Ainara, así que no me repito. Ojo con ellos porque se les da por asociados, pero puede que no lleguen a asociarse. En el caso del Reino Unido es muy poco probable. En el caso del resto de países asociados también es muy poco probable, igual para Marruecos y Kosovo, pero en el caso de Suiza, por ejemplo, pues la cosa está más complicada porque ya depende su asociación de que se firme un acuerdo marco de colaboración Unión Europea-Suiza que tiene muchos flecos, que lleva muchos años pendiente de renovación y que no se hace claro que se pueda hacer tan fácilmente. Y solamente a modo informativo, otros países de esta nueva política de asociación que ha abierto el programa a países con una capacidad potente de I+D+I, pues Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur o Singapur son algunos de los que han iniciado conversaciones más o menos avanzadas para asociarse total o parcialmente al programa. Y siempre con un principio de reciprocidad y un principio nuevo que es el pay as you go, es decir, que nunca se van a poder llevar más o mucho más, no haya un desequilibrio importante entre lo que ponen en el programa y lo que se llevan en retorno. Y en cuanto al resto de países, terceros países, pues sigue la apertura general, podéis incluir a socios de cualquier país del mundo en vuestras convocatorias, en vuestras propuestas, siempre que estén justificadas su participación. Seguirá habiendo acciones específicas de colaboración, convocatorias conjuntas, flagships con terceros países o incluso regiones. Y en breve tendremos una nueva estrategia internacional que va, pues de alguna manera, a decantar en vuestros programas y que habrá que echar un ojo en su espacio, ver en qué medida se refiere a este área de colaboración. Documentos de referencia, muy rápido. Bueno, el Corporate Grant Agreement, que os he contado antes que está publicado desde junio, que aplica a todos los programas de la Unión Europea, o a la mayoría. Y el anexo 5, que es el que incluye las especificidades para el Horizonte Europa. Por supuesto, vuestros Work Program y vuestras convocatorias, los textos de los anexos generales, que establecen pues, condiciones de admisibilidad, criterios de adjudicación, etc., que son interesantes a nivel práctico. El Annotated Grant Agreement, que es la famosa guía, como os digo, que espero que sea un poquito más manejable que la que tenemos ahora mismo en Horizonte 2020. Manual online, una guía de programa y otro manual para utilizar el Funding en Tender Portal. Estos son a mi juicio y ahí tenéis los accesos a los documentos que ya están publicados para que podáis acceder a ellos. Y esta es la estructura del Grant Agreement que firmaréis. Ahora tenéis una parte general con sus anexos, obviamente, similares a los de Horizonte 2020 y con un anexo 5, que este es nuevo y este es específico para incluir las reglas o las excepciones a las reglas generales que apliquen a Horizonte Europa. Un par de novedades más que son interesantes. En vuestro acuerdo de subvención van a aparecer referencias a acciones vinculadas o linked actions. Que aquí, una vez más, lo que se busca es que acciones que tengan un vínculo, que estén financiadas por diferentes programas europeos, pues en definitiva, se puedan financiar acciones similares o acciones consecutivas relacionadas con fondos de diferentes programas. Y el famoso Portfolio Approach también, que influirá no solo en la evaluación
de los proyectos, sino incluso en el desarrollo de los mismos, porque el Portfolio Approach es incluso una causa de terminación de proyectos. Es decir, cuando un proyecto pierda su interés, su vínculo o su relación con el portfolio que se esté buscando, pues puede ser causa incluso de finalización. Mira, Datasheet va a estar muy bien a mi juicio porque es un resumen de lo más relevante que hay en el Grant Agreement. Lo más importante, fechas, tipos de financiación, etc. Esto creo que va a ser importante para facilitar la vida, sobre todo a los nuevos participantes. Y entrando ya en la parte de novedades financieras y de costes, bueno, pues aquí este es el resumen de una transparencia que he cogido de la comisión. Y, perdón, no sé si ahora aparece algo ahí. Ok. Y dicho esto, estáis viendo mi Twitter aquí, pues supongo que estáis viendo todo, disculpadme. Voy a ir poquito a poquito, pasando por las diferentes categorías, que creo que es lo más importante. A nivel de categorías de costes, pues se mantienen las mismas. Aquí no hay grandes diferencias, más allá de un cambio de terminología. En lo que hoy se llaman compras, o lo que se llaman other direct costs, pues ahora se llaman purchase costs. Vale, no tiene mayor importancia. Y yendo al detalle, pues vamos a empezar por la parte que suele tener más chicha, que es la de los costes de personal. Aquí, como veis, las categorías de personal se mantienen. Aparece una figura que ya existía hoy día, que son los recursos cedidos, seconded persons, pero bueno, a priori se mantienen las mismas tipologías. La más de aplicación general es la de empleados, obviamente, asalariados. Las personas que tengan un contrato no laboral, por ejemplo, un contrato mercantil, por ejemplo, un consultor, siguen siendo elegibles como costes de personal. Las cesiones de personal, in-kind contributions, actualmente en Horizonte 2020, y los costes unitarios para dueños de pymes y personas naturales, que también pueden participar como tales, y cuyo coste está definido o va a estar definido por la propia comisión. Cuyo coste día ahora, porque esta es la novedad, seguramente de la que ya habréis oído hablar, y si no, pues os lo cuento rápidamente. En cuanto a los costes de personal, eso digamos que es el caso general, ¿vale? Son costes de personal que no están referenciados a la participación en ningún proyecto específico. ¿Okay? En ese caso, se ha de calcular una tarifa horaria en lugar de la tarifa, diaria en lugar de horaria. Actualmente hacemos cálculo de tarifa horaria, multiplicamos por las horas, en base a las horas productivas que nos da la comisión y tenemos el coste. Pues ahora eso se va a tener que hacer multiplicándolo por día. El cálculo de la tarifa diaria se tiene que hacer para cada año natural, es decir, que si estáis haciendo un reporting en el curso de 2023, los meses de 2023 habrá que hacer un cálculo para esos meses. Es decir, que ya no vale esa opción del last close financial year. Utilizar el coste del año cerrado anterior ya no es una alternativa. Y siempre se pueden seguir deduciendo los días de baja maternal, paternal. En eso no ha cambiado. Y esta es la fórmula. Tendréis que dividir el coste por 215. Y obtendréis así la tarifa diaria. Documentación acreditativa. Pues para aquellos que no tengáis timesheets horarias, adiós a las timesheets, podéis usar una plantilla que en breve estará disponible, que es una plantilla de declaración mensual. La persona responsable y la persona que trabaja deberán firmar una hoja diciendo, pues le he dedicado tantos días a este proyecto en el mes X. Sin embargo, para los que tengáis o sigáis manteniendo el cálculo de tiempo dedicado al proyecto a través de timesheets horarias, pues tenéis que seguir usándolas o podéis seguir usándolas, pero aquí en este caso pues tenemos que hacer una operación más que le va a añadir seguramente dificultad y seguramente error al asunto, pero habrá que transformar esas horas en días. Y para ello solamente hay 3 opciones. La primera es, si tenéis definido en el contrato cuántas horas le dedica a esa persona a la semana y días laborables, lo dividís y encontráis la correspondencia de un día en horas. Aquí tenéis un ejemplo que es bastante claro. Lo mismo, segunda opción, en el caso de que tengáis horas productivas medias,
lo que tenemos también ahora en Horizonte 2020, Standard Annual Productive Hours, pues eso lo podéis utilizar también. Siempre que, por supuesto, sean como mínimo el 90% de las horas laborables, y ahí, haciendo un cálculo rápido, obtenéis el Day Equivalent. Aquí también tenéis un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Y finalmente, la opción más sencilla, que es la de utilizar 8 horas. Si os dais cuenta, 1.720, que es la opción actual de Horizonte 2020, dividido por 215, te da 8. Así que, bueno, esa es una opción sencilla que podéis utilizar. Donde se complica un poquitito la cosa es cuando haya partes del salario, del sueldo de esa persona, de la remuneración de la persona, que tengan base en la participación específica en un proyecto. Es decir, que se te pague más por participar en determinados proyectos. Bueno, aquí la comisión lo que dice es que debe ser una práctica habitual de la entidad, es decir, aplicarse a todo tipo de proyectos. Además, habla de condiciones objetivas de estos complementos de sueldo, si queréis, por decirlo así. Y además establece la obligatoriedad de compararlo con lo que se podría llevar una persona por participar en un proyecto nacional. Es decir, lo que quiere la Comisión es que no haya diferencias por participar en proyectos nacionales o Horizonte Europa, por ejemplo, y aquí lo que te dice es, has de calcular la tarifa horaria diaria por un proyecto nacional y por un proyecto Horizonte Europa y utilizar la menor de las dos. Bueno, esto se complica. Para los que tengáis este tipo de componentes dentro del sueldo, que no sois los más, de hecho sois los menos, conviene consultarnos directamente y ya analizar con nosotros cómo hacerla, si merece la pena hacer esta operación o si estáis obligados a hacerla o no. Bueno, esto lo he mencionado antes, lo de los costes unitarios para dueños de pymes y personas naturales, así que esto se mantiene. En cuanto a una novedad de Horizonte Europa, y es que los voluntarios, aunque no os cuesten dinero, obviamente, porque no tienen sueldo, podéis utilizar su coste en base al coste unitario de arriba para incluirlo en el presupuesto y así pues, poder optar al 25% de costes indirectos. Se sumará ese coste al coste total vuestro y entonces generará costes indirectos. Subcontrataciones, segundo gran bloque de nuestros tipos de costes, pues esto no cambia nada. Así que no me detengo. Best value for money, mejor relación calidad-precio, evitar conflicto de intereses. Esto se hace básicamente con varias ofertas. Siempre especificarlo en el anexo 1, explicarlo, justificarlo e incluir su presupuesto en el anexo 2. Así que nada, aquí no cambia nada. Los otros costes directos actuales, que ahora se llaman purchase cost o compras, bueno, pues al final vienen a ser lo mismo. En cuanto a viajes, tampoco hay cambios, prácticas habituales de la entidad y justificar adecuadamente esos viajes. En cuanto a equipos, hay algún cambio, aunque la regla general sigue siendo la misma, y es que es la amortización, la regla general. Si tenéis dudas, en general, iros a la amortización. Pero bueno, excepcionalmente, y esto habrá que ir viéndolo en caso por caso, algunas convocatorias podrán recoger la elegibilidad del coste total, o como aquí llaman los gastos capitalizados registrados. Esto está pensado sobre todo para prototipos. Y existen además otras dos opciones, que es una combinación de las dos. Cuando lo diga la convocatoria, pues podrá ir amortización como regla general y full cost para determinados equipos que aparezcan listados en la convocatoria, o al revés, full cost como regla general y amortización para determinados equipos. Esto habrá que verlo una vez más en las convocatorias. La tercera categoría de compras son los Other Works, Goods and Services, que viene a ser lo mismo que tenemos hoy en Horizonte 20 en el artículo 10 y que vienen a ser esos costes necesarios para el proyecto, pero que no son tareas del proyecto. Pues eso, desde traducciones, gastos de IPR, consumibles, coste de auditoría si tienes que presentar los costes afectados, etc. En cuanto a otras categorías de costes, pues no me detengo porque son algunas muy específicas, de convocatorias muy específicas, pero sí que me voy a parar. Seguimos teniendo la de Financial Support to Third Parties, que es la famosa financiación en cascada, que quizás algunos conozcáis, pues sigue existiendo, y tenemos una novedad que son las facturas internas. Las facturas internas, ¿qué vienen a decir? Pues vienen a decir que para aquellos costes de bienes, servicios producidos por una propia entidad, dentro de una propia organización, y donde el beneficiario
tenga ya establecido un procedimiento para calcular su coste, pues se admite ese coste. Incluso se admite que se incluyan dentro de ese coste los costes indirectos reales, o al menos identificables fehacientemente, ¿okay? Porque incluso habla de allocation keys, pero tienen que estar identificados fehacientemente y han de ser una práctica habitual de la entidad. ¿Okay? Así que ese es el único caso en el que se admiten costes indirectos reales, ¿okay? El único concepto. El resto va todo a costes directos y a todos ellos se les aplica el 25% de indirectos. En cuanto a ingresos también hay una novedad, y es que desaparecen los ingresos para las entidades sin ánimo de lucro. Y además dejan de considerarse ingresos las cesiones de recursos gratuitas, incluso aunque sean específicas para un proyecto. ¿Okay? Equipos H2020 tendría que cambiarlo por Horizonte Europa. Y al igual que sucede hoy, bueno, ya sabéis que la explotación de los resultados de los proyectos tampoco se considera ingreso y eso no cambia de cara a Horizonte Europa. En cuanto a participantes y terceras partes, aquí hay un cambio importante a mi juicio y es que ya no existe la figura de esas entidades que firman el acuerdo de subvención, pero que no reciben financiación UE. Ahora los beneficiarios, los que van a firmar el Grant Agreement, son los que reciben financiación UE, financiación de Horizonte Europa, que pueden ser Estados miembros, pueden ser Estados asociados y pueden ser terceros estados, terceros países, como os decía, cuando su participación se considere esencial. Y además de los beneficiarios, pues tenemos una categoría más amplia que son los participantes. Y ahí, además de los beneficiarios, tenemos entidades afiliadas, entidades asociadas, terceras partes que ceden recursos, subcontrataciones y financial support to third parties. Esta es la figura en la que se resume gráficamente qué tipo de terceras partes tenemos y ahora si queréis, pues eso, vamos a echarles un ojo a las affiliated entities, que vienen a ser, por resumirlo y hacerlo fácil, exactamente lo mismo que las linked third parties de Horizonte 2020. ¿Okay? Entidades vinculadas con un vínculo económico legal con el beneficiario. Esta figura es distinta a lo que tenemos actualmente, aunque se parece mucho al artículo 14A de Horizonte 2020, que es el de los International Partners. ¿Qué son las Associated Partners? Son entidades vinculadas a uno, a varios o incluso a todo el consorcio. No es necesario ningún vínculo con los beneficiarios, pero además de hacer tareas y no firmar el Grant Agreement, tienen que cumplir con determinadas obligaciones. Y para eso el garante de que cumplan es esa entidad a la que están vinculadas, o esas entidades, o incluso el consorcio, como os decía, pues es novedoso. Es decir, que si metéis a un socio asociado, pues tenéis que tener en cuenta que asumís una responsabilidad añadida. Y es que se cumplan todos estos artículos que aquí os menciono. Perdón. En cuanto a las cesiones de recursos, debido, una vez más, a este alineamiento entre programas y al respeto del reglamento financiero, pues desaparece lo que se llaman las cesiones de recursos contra pago actuales de Horizonte 2020. Esas ya no. Existe el concepto como tal, pero sus costes se pueden seguir incluyendo si son, si son investigadores lo que se cede, pues como costes de personal, o si son equipos, pues como goods, works o services que os he comentado antes. Bueno, no es tan sencillo, todavía tenemos pendiente que la Comisión nos aclare al detalle fino en el Annotated Grant Agreement, pues por ejemplo, qué sucede en el caso de que estén vinculadas las entidades, con principios como el de evitar conflicto de intereses, que es fundamental en cualquier compra. Bueno, estas cosas iremos viéndolas a medida que avance el desarrollo del Annotated Grant Agreement, pero bueno, yo entiendo que se justificará o que se podrá justificar incluso en esos casos. Las contribuciones las cesiones de recursos gratuitas se mantienen y desaparece esa columna que igual alguna vez tenido que sufrir, que es en función de dónde se cedan esos recursos gratuitamente, si es en la sede del beneficiario o en la sede de la tercera parte, generaban y no generaban. Todas esas distinciones desaparecen. ¿Okay? Y
Y como no hay una, que también creo que Ainara os lo habrá contado, como no hay una tabla relacionada con terceras partes en la propuesta, pues deberéis incluir la justificación y la descripción de las mismas en la propia descripción del proyecto. Esto también lo mencionaba Ainara, así que voy a pasar rápido sobre los resultados y el mayor énfasis que se está haciendo en la explotación, que es un poco el mensaje que os quería trasladar. Las novedades en cuanto a explotación de resultados, y es que tenéis que presentar un plan de diseminación y explotación borrador a nivel de propuesta y luego afinarlo ya como definitivo durante los 6 primeros meses. Existe además la obligación de hacer los mejores esfuerzos, como existe en Horizonte 2020, ya de hecho, para explotar resultados, directa o indirectamente, y en el caso de que no los hayáis podido explotar en un año tras la finalización del proyecto, tendréis la obligación de usar una plataforma para divulgar los mismos, para que otros que los puedan explotar puedan acceder a esa información y convenir con vosotros cómo hacerlo. Además, tercera novedad es que se pueden imponer en las convocatorias obligaciones adicionales de explotación. Es decir, que en el caso de emergencias públicas, los beneficiarios, si lo pide la Comisión, tienen que obligatoriamente que conceder licencias no exclusivas, en unas condiciones justas y razonables, para acceder a sus resultados hasta 4 años tras la finalización del proyecto. ¿Qué se quiere? Pues es poder explotar más rápidamente los resultados de los proyectos financiados con dinero público. Cuarta novedad es que al final del proyecto va a haber que presentar una Research Ownership List, que viene a ser básicamente un listado con los resultados y quiénes son los dueños de cada uno de ellos. ¿Okay? Una vez más, para que eso sea público y se puedan explotar los resultados por otras entidades. Y sigue habiendo limitaciones a las transferencias y a la concesión de licencias por temas estratégicos o intereses de autonomía o de seguridad específicos. Y aquí tampoco entro al detalle, pero bueno, cabe una autorización de estas limitaciones, pero con determinadas condiciones. En cuanto al Open Access, pues también a publicaciones lo que se quiere garantizar es el acceso inmediato y además que se haga en plataformas Open Access. ¿Okay? Así que solamente ese coste será elegible y ya no el de plataformas híbridas. Y en cuanto a datos, pues lo mismo. Ahora se hace énfasis en la gestión de los datos más que en el que sean abiertos o cerrados y por tanto se establece la obligatoriedad de elaborar un Research Data Management Plan. Incluso en algunos casos de publicar esos datos o depositar esos datos, perdón, en la nube europea que conocéis. Y por terminar con controles de auditorías, aparece una nueva figura para determinados beneficiarios, solo para determinados, que entendemos que serán grandes o muy grandes, que son los System and Process Audits, que vienen a ser básicamente que la Comisión verifica ex ante vuestro funcionamiento, vuestro sistema de contabilidad, etcétera, y de control interno, y establece un baremo. Low risk, medium risk y high risk. Bueno, pues si estáis si accedéis a esta opción y estáis en el nivel de low risk, pues eso tendrá beneficios de cara a auditorías ex post, reduciendo su intensidad, claro, como es lógico. También está por definir todavía el detalle fino de qué beneficios, quiénes son los que se pueden acoger a esta figura y qué beneficios les traería. En cuanto a lo que llamamos Certificate of the Financial Statements, que son la obligatoriedad de presentar vuestros costes del proyecto auditados, pues aquí se aumenta un poquitito el límite. Ahora lo que dice la Comisión, en realidad estamos casi iguales, pero lo que dice la Comisión es que ahora para entidades que reciban como mínimo 430.000 euros de subvención europea, incluyendo todos los costes. Sabéis que ahora en el Horizonte 2020 ese mínimo es de 325.000, pero se excluyen los costes indirectos, por ejemplo, se excluyen los unit cost y los lump sum. Dicho esto, al final nos vamos a quedar prácticamente lo mismo, pero bueno, se facilita el cálculo. Ahora cogéis toda la subvención UE, si es superior a 430.000 euros, al finalizar el proyecto tendréis que presentar los costes auditados. ¿Okay? Y por tanto, el coste de esta auditoría es elegible, pero solo elegible en el caso de que sea superior a 430.000, de que sea obligatorio. Y dicho esto, como somos, gracias a Dios, somos 5 los que estamos
ayudándoos con vuestras dudas legales y financieras, pues aquí os dejo nuestros datos y a vuestra disposición. Ya si hay alguna pregunta, lamento realmente los problemas técnicos del principio y ahora queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Andrés. Pues sí, parece que sí que hay preguntas. Hay un par de preguntas, una por parte de Carlos Montesano sobre qué es el Portfolio Approach y otra pregunta de Almudena Sánchez sobre si existe una plantilla para la ROL. Research Ownership List. Bueno, pues igual me tienes que ayudar a Ainara, porque yo, a ver, el portfolio lo puedo explicar. Si existe una plantilla para Research Ownership List, pues no lo sé, no la he visto. Creo que no, pero igual me equivoco, así quizás Ainara después puede añadir algo, que ella tiene esto seguramente más controlado que yo. El Portfolio Approach. Bien, el Portfolio Approach es un concepto que a priori puede parecer inocuo, pero que no lo es en cuanto a reglas. En cuanto a concepto técnico, bueno, tampoco creo que me voy a detener mucho en esto, pero bueno, viene a ser que los proyectos están alineados entre sí con un objetivo común. Esto estaba muy vinculado a las misiones y en el caso de espacio, pues Andrea seguramente os puede explicar si existe y en qué medida existe, cómo se aplica. Yo lo que os he dicho es que además de alinear los proyectos entre sí con un objetivo común, como puede ser una misión, pues tiene consecuencias legales porque entre las causas de terminación se añaden causas nuevas. Una es la económica, en el caso del EIC Accelerator, que como sabéis, pues la comisión añade, además de subvención, añade también el capital a los proyectos, a las entidades, y por tanto el que deje de tener sentido económico, ese proyecto es una causa de terminación. Y otro, segundo, una novedad es el del portfolio, que cuando el proyecto deje de tener sentido o deje de contribuir a ese objetivo común que es el portfolio, pues puede ser una causa de terminación. Y por eso os lo mencionaba. Ainara, ¿quieres añadir tú algo para lo de la Research Ownership List? Pues yo tampoco conozco que exista una plantilla. Lo que podemos hacer es hacer la consulta a la comisión, pero vamos, para los resultados, para la Research Ownership List, que yo sepa, la plantilla general no aparece. Ok, perfecto, pues lo miramos porque a mí ya me suena que esta pregunta ha surgido en algún momento, pero yo no lo recuerdo de memoria. Vale, pues muchas gracias, Andrés. Hay una pregunta anterior de Mireia que Mireia realizó antes a Ainara, es el enlace a otra pregunta. Yo creo que esa pregunta ya ha sido respondida gracias a tu presentación, porque cuando hacías la descripción de los beneficiarios. Mireia, si te parece bien, lo que vamos a hacer es contáctame bilateralmente, porque yo entiendo que Andrés ha tenido problemas de conexión y a lo mejor no ha podido estar presente en la parte de preguntas y respuestas de Ainara. Contáctame, por favor, bilateralmente si todavía tienes dudas sobre esa pregunta que nos realizas, aunque yo creo que Andrés la ha respondido con su presentación. Y bueno, y si os parece bien, pues nada, muchas gracias, Andrés, por tu participación. Nos ha costado que te conectaras, pero al final aquí estabas. Tu participación ha sido fundamental, por supuesto, así que muchísimas gracias.